Bueno, vamos a seguir entonces con las emociones que enumera Goleman como emociones básicas, empezando con el temor o miedo, que es la emoción más fuerte, que ya dijimos que algunos reducen todas las emociones a esta. Siempre el temor o el miedo se presenta cuando los recursos que nosotros sentimos que poseemos son muy pocos en relación con la amenaza que percibimos. Es absolutamente instintivo, bien, es uno de los recursos que permitió la supervivencia del ser humano en la Tierra, y porque le hacía huir o le hacía justamente defenderse para poder subsistir. Y bueno, cuando estamos en presencia de un coachí, que vemos que que llegamos a la conclusión junto con el coachí, ¿no?, de que lo que siente en una situación determinada es temor o miedo. Esto, como siempre, lo vamos a aclarar, que el que lo tiene que decir es el coachí, no nosotros, porque tiene que ponerlo él en palabras, porque a lo mejor lo que nosotros creemos que es miedo puede ser un simple susto o desconfianza, o no sé, puede tener otro nombre. Por eso hay que seguir indagando siempre para llegar a la conclusión de si realmente lo que está sintiendo es miedo. Tratar de ver cuáles son los recursos que el coachee tiene para enfrentar esa situación, ¿no? Y que esos recursos pueden pasar por cosas materiales, por objetos, pero también fundamentalmente por recursos internos, como realizar algún tipo de aprendizaje que sea necesario para esa situación, aumentar la autoestima y poder enfrentar la situación. Normalmente puede costar un poco en el sentido de que siempre el miedo tuvo como mala prensa, pero más que todo porque se lo confunde con la cobardía. Y la cobardía justamente tiene que ver con esto de huir a la situación y no de poder enfrentarla. Entonces es importante también hacer esa diferenciación, que se trata de ver cuáles son tus recursos, o también por ahí preguntarle al coachee qué hiciste en otra situación similar, o cuál fue otra situación similar a esa que atravesaste. Si no la atravesó el coachee, si piensa que a alguien más lo puede haber pasado, o cómo relacionarla con otras situaciones en las cuales se puede ver concretamente cómo se supera ese temor o ese miedo recurriendo a esta serie de recursos. Entonces, registrar bien cuál es la amenaza ante la cual se enfrenta, cuáles son, como dijimos, los recursos, qué reacciones tengo yo ante esa amenaza. Si son reacciones negativas, cómo llevarlas y transformarlas en reacciones positivas. A veces es simplemente no, fundamentalmente y nada más y nada menos que un cambio de lenguaje, ¿no? Entonces, cambiando el lenguaje cambia la posición que vamos a tener frente a esa situación. Y después entonces ver qué reacciones internas son las que me está generando, ¿no? Eso sería respecto a cómo gestionar el miedo. En cuanto a la tristeza, siempre está relacionada con las pérdidas, y bueno, ya es natural que así sea. Después de la tristeza justamente, en vez de ponernos activos, como el miedo, como la alegría, como el enojo que nos hace accionar, la tristeza nos quita energía. Es decir, la tristeza un poco nos paraliza y nos hace justamente recuperar fuerzas para enfrentar o para ver cómo sobrellevamos esa situación. Por eso está la etapa que llamamos de duelar, ¿no? Hay que ver a veces qué es lo que estamos duelando, porque a veces la tristeza la transitamos igual con la pérdida de un familiar que con la pérdida de un celular. Entonces, a ver en realidad qué es lo que nos está pasando ante situaciones como esa. Siempre ver justamente qué es lo que me está provocando este duelo o esta tristeza de la que estoy manifestando que no puedo manejar como coachee ante una situación determinada. Llego a la conclusión de lo que me paraliza o me impide avanzar es la tristeza,
Entonces ver justamente cuál es la situación y tratar de redimensionar esa situación para ver cuánto tiempo le tengo que dedicar a ese duelo. Y no es que haya una vara de que perdí el celular un día y no, o sea, no estoy diciendo eso, sino poder diferenciar de qué forma responder ante las distintas situaciones de tristeza que puedo estar atravesando, ¿no? Y ahí también tiene mucho que ver justamente con esto, cuáles son las herramientas que yo poseo para superar esa situación. Y siempre ponerme del lado positivo, como dijimos recién, o sea, ver del lado del vaso medio lleno, aunque parezca redundante, pero ver el vaso medio lleno, o sea, qué es lo que perdiste, pero qué estás ganando por esa pérdida que tuviste, ¿no? Yo, por ejemplo, volviendo al tema del celular, está bien, perdiste el celular, pero estás ganando más tiempo con tus hijos. Entonces, me ha pasado en una situación de una capacitación de que una de las alumnas no iba a asistir porque estaba triste, muy triste, porque había perdido el celular y ya la pérdida del celular le impedía proseguir con su vida hasta ir a la capacitación, que incluso se le pagaba su trabajo y era como una oportunidad de progresar laboralmente. Bueno, después ella asiste finalmente, me había dicho que no iba a ir, todo el tema, después finalmente asiste. Cuando se explica este tema, yo traté de usar otro ejemplo que no sea el del celular porque conocía esta situación, pero esta misma persona lo relacionó inmediatamente con el celular y se dio cuenta de todo lo que se estaba perdiendo por algo que en 2 días lo solucionaba, porque hoy por hoy no pasamos 24 horas sin celular y si nos endeudamos y otro celular terminamos consiguiendo porque ya es parte de lo que necesitamos para vivir, o al menos esa importancia le dimos. Bueno, la otra emoción básica que vamos a mencionar es el enojo o la ira. Recuerden que siempre tiene que ver con los distintos grados de intensidad con el cual sentimos esa emoción. Y en este caso vamos a decir que siempre está relacionado con las expectativas. Y las expectativas es lo que yo pongo en los otros, o sea, como yo creo que el otro tiene que ser. Y acá recordar mucho el tema del observador, que es lo que más deben haber visto el año pasado, el del observador diferente, y entender que el otro es un observador diferente. Y lo que era mi expectativa era mi expectativa, o sea, yo tengo que resolver eso en mí y no continuar con el enojo en el otro, ¿no? Entonces siempre el enojo tiene que ver con eso, con expectativas que yo puse y que el otro no está cumpliendo. O el otro, o la situación, o la relación, o lo que se dé externamente me hace enojar porque no cumple con las expectativas que yo tengo sobre esa cosa o esa situación. Bueno, el enojo que... Acá vamos a decir algo más. Esperen que ya me voy a acordar. Con el enojo vamos a decir que tiene 4 componentes, o sea, para gestionarlo. Un componente es comunicarlo, o sea, primer componente es comunicarlo, decir al otro lo que me pasa, lo que estoy sintiendo, ¿no? Pero ese que me pasa o que estoy sintiendo, hacerlo posterior a una descarga que yo haya hecho, que la descarga no sea hacia el otro, no agarrarlo como punching ball, sino que justamente luego de que yo haya hecho una descarga, ya sea que haya llorado en soledad, que haya pegadole a un almohadón, no estoy hablando de violencia física, no, pero sí por ahí la descarga del puño en algún lado que me desahoga, me hace soltar toda esa carga energética que estoy teniendo. Entonces ahí comunicar, me siento, siempre hablando de mí, no me hiciste sentir, porque ahí estoy hablando del otro, ¿no? El otro no me hizo, el otro habló, dijo, yo elegí cómo sentirme, entonces me siento de tal forma ante tal situación. Esa sería la comunicación. Y por eso decimos que siempre hay que hablar del enojo y no desde el enojo.
¿no? Por eso la descarga anterior, para no hablar desde el enojo, sino a poder hablar del enojo. Esa sutil diferencia gramatical que es fundamental al momento de gestionar el enojo. Y después la propuesta que implica reparar lo reparable. O sea, si algo se puede reparar de esa situación, hacer una propuesta de reparación. Yo me sentí de tal y tal manera ante tal y tal situación, por eso de ahora en más yo voy a actuar de esta forma o lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que yo propongo? ¿Qué acción reparadora puedo encontrar para llevar adelante ese enojo? Y recordar siempre que no es lo mismo el enojo que la pelea. O sea, estar enojado es una situación que se va a ir resolviendo. Estar peleado es una situación que me va a llevar a un sentimiento, que ese sentimiento es el remordimiento. Como decíamos recién, enojo sobre enojo me genera un remordimiento, ¿no? Entonces, tratar de hacer esa diferencia. Estamos enojados, pero no estamos peleados. Este enojo lo vamos a ir resolviendo con distintas propuestas, con distintas acciones. Vamos a ir aceptando y vamos a ir soltando. Esa palabra soltar, cuando dicen soltar o fluir, es eso de dejar liberadas las expectativas, que las cosas pueden suceder de otras maneras diferentes a como yo las tenía pensadas, mentalizadas y generadas mentalmente. Y bueno, el asco o el desagrado es una acción que justamente viene para prevenirnos de una situación que me puede generar un riesgo para mi vida. Por eso el olfato es fundamental en este caso, y es una sensación básica que por ahí con la civilización hemos perdido. Pero sí esto de que si algo me dio una sensación de piel, de desagrado, tratar de escuchar esos sonidos, digamos, también del cuerpo que me está hablando, ¿no? De por qué me vino ese desagrado, con qué lo relaciono, con qué otra cosa relaciono ese desagrado. Si lo relaciono con algo negativo que me pasó, cuál fue la situación negativa, y entonces estar alerta y prevenida sobre la situación futura que me puede llegar a generar ese desagrado. Y bueno, la sorpresa o el asombro igual dijimos ya que muchos lo asocian al miedo, porque el asombro me hace querer ver y abarcar toda la situación que está pasando. Por eso abro los ojos, abro la boca, se activan todos los no me sale, ¿cómo se llaman esto? Los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el oído. Por eso que me mantiene así de manera alerta. Y bueno, generar cada uno de estas emociones básicas que hemos estado hablando, viendo fundamentalmente cómo la podemos ir positivando a cada una de ellas, ¿no? Así como los objetivos ya sabemos enunciarlos de manera positiva, como también buscarle a cada emoción lo positivo que me va generando. Y de esa manera tratar de ir agrandando un poco más la alegría y reduciendo un poco más las emociones negativas. Bueno, todo lo demás lo dejamos para hablarlo en la clase, porque es una clase que se presta para muchísimo diálogo. Y bueno, nos vemos pronto en la clase. Gracias por escucharme.